¿Sí? Ya. Bien, les doy la bienvenida entonces oficial a todos y a todas. Hoy estamos en la cápsula número 7 ya, en el contexto, ¿cierto?, del proyecto Transforma tu basura, compostera inteligente. Hoy día tenemos que ver cómo podemos repetir buenas experiencias después de ya haber aprendido el proceso de compostaje y qué podemos hacer con el compost. ¿Ok? Bien, aquí les voy a mostrar un poquito cómo voy yo. Miren, la aplicación nos va a ayudar a repetir buenas experiencias en el sentido de que hay cosas que quedan almacenadas. Por ejemplo, cuando ustedes ya aprendan a hacer una receta y que les funcionó y pudieron culminar el proceso de compostaje de buena forma, ven, acá tengo los registros, ¿cierto? Entonces, aquí yo iba súper bien con mi fase termófila, algo me pasó, ¿verdad? Ahí como que llegué a los 30 grados de temperatura y bajó. Yo supongo que es porque hay como que faltó humedad. Si bien aquí está como sobre el 40%, recuerden que la humedad puede ir del 30 al 60, entonces tal vez yo me confié que la humedad estaba bien, pero en el fondo tal vez necesitaban un poco más de humedad estos microorganismos. Entonces, todas estas cosas van a quedar almacenadas para que cada vez ustedes puedan hacer mejor el proceso, porque una cosa es la teoría y la otra cosa es llevarlo a la práctica y van a pasar como estas cosas, ¿verdad? En la aplicación van a quedar almacenadas las recetas, por lo tanto, cuando ustedes, como les decía, les resulte un proceso de compostaje, luego entonces ustedes van a poder replicar eso, tomando esta información y pudiendo repetir esos procesos. Ahora, es muy interesante, por ejemplo, cuando se vuelva a la presencialidad, que tal vez como parte de otro proyecto de investigación, los estudiantes puedan caracterizar los residuos que se generan en el colegio. Porque, por ejemplo, como ahora estamos aprendiendo, yo aquí en mi receta, ¿cierto?, la que hice acá en mi casa, yo incorporé la beterraga. Pero la verdad es que este es un residuo que se genera muy poco en mi casa porque consumimos bien poco la beterraga. Entonces, asimismo, tal vez todos los residuos que ustedes tienen no son los que realmente se producen en el colegio. Entonces sería bien interesante que primero se hiciera un estudio de cuáles son los residuos para poder hacer el proceso de compostaje con esos residuos y así repetirlo varias veces. Entonces, hoy día yo les quiero mostrar una estrategia pedagógica con la cual ustedes también podrían trabajar todo esto que tiene que ver con el compostaje. Y aquí hay una pregunta, dice, ¿qué hacer con el compost? Si ustedes le hicieran esa pregunta a sus estudiantes, seguramente ellos mismos, ¿cierto?, darían alguna respuesta, ¿verdad? Yo no les voy a responder esta pregunta, voy a dejarla como una pregunta para ustedes, pero sí les voy a hablar sobre una metodología con la cual ustedes podrían dar respuesta a esta pregunta junto con sus estudiantes. Y esa metodología se llama la metodología de aprendizaje basada en proyectos, que no sé si ustedes la usan o la han escuchado, han tenido capacitaciones de eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un problema, en este caso imagínense que ustedes logran aprender muy bien el proceso de compostaje, generan grandes cantidades de compost, a lo mejor en un tiempo más, entonces van a tener una problemática que es qué hacer con ese compost generado. Entonces, en ese sentido, los estudiantes podrían generar un proyecto para darle uso a ese compostaje, a ese compost, perdón. Entonces, ¿qué es lo que es un proyecto? Dice, es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado que sea único, que responde a problemas reales y que son una serie de actividades interrelacionadas y coordinadas que se desarrollan para alcanzar un objetivo. Entonces, esto es un proyecto, piensen ustedes en este proyecto de compostera inteligente, ¿cierto? Es un esfuerzo temporal que estamos haciendo, ¿cierto? Tenemos ciertos objetivos que yo se los he mencionado, ¿verdad? Hay una serie de actividades que están relacionadas con este proyecto. Entonces los proyectos existen en todas las áreas, pero cuando se lleva como al área escolar, esto se llama aprendizaje basado en proyectos. Y la ventaja que tiene esta metodología es que se permite desarrollar muchas habilidades, porque
es necesario que los estudiantes realicen mucha indagación, que busquen información, les da autonomía porque el proyecto lo hacen los estudiantes, ¿ya? Se generan oportunidades de aprendizaje colaborativo, bueno, le da protagonismo al estudiante, permite también integrar contenidos, ¿ya? Entre las distintas asignaturas, desarrollar muchas capacidades. Entonces, por ejemplo, a lo mejor los estudiantes podrían decir, no sé, con ese compost vamos a hacer una huerta, y eso sería como otra actividad dentro del colegio, ¿verdad? O a lo mejor podrían, o los estudiantes podrían decidir que van a cuidar un espacio que hay a lo mejor cercano al colegio o dentro del colegio con ese compost que se genera, o lo podrían vender y juntar recursos para otra cosa, no sé, eso es parte de las ideas que pudieran tener los estudiantes y a partir de eso generar un proyecto. Entonces, la metodología esta tiene varias ventajas. Por ejemplo, en primer lugar, asegura la identificación de un problema real, no necesariamente un problema, sino que tal vez una situación que nosotros deseamos, ¿verdad? Porque si producimos compost en el colegio, la idea es que no es que después botarlo, ¿cierto? Que se transforme en otro residuo, sino que hay una situación deseada que es darle uso a ese compost, ¿verdad? Y que es relevante para la comunidad. Como las ideas debieran surgir de los estudiantes, esto también permite la apropiación de la iniciativa y debiera generar un grado mayor de motivación para el estudiante para trabajar. Y como el problema o esta situación deseada, ¿cierto? Es parte de lo que sucede dentro del colegio, entonces el impacto se amplifica en la comunidad, ¿cierto? Y es más probable que permanezca en el tiempo. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les mencioné, verdad, que en la actualidad hay una serie de habilidades que deben tener las personas, ¿cierto?, para poder insertarse en esta sociedad, y esas se llaman las habilidades del siglo XXI. Aquí están descritas en mayor detalle, pero si ustedes se dan cuenta, se agrupan, digamos, en 4 criterios, que son las maneras de trabajar, que ahí encontramos la comunicación y la colaboración, la responsabilidad personal y social, ¿cierto? Y ejercer la ciudadanía, que tiene que ver con maneras nuevas de vivir en el mundo, herramientas para trabajar, ahí encontramos la alfabetización digital, el uso de la información. Hoy en día hay mucha información, pero lo que los estudiantes tienen que desarrollar es la capacidad de dar un buen uso de esa información, seleccionar la información que sea adecuada, por ejemplo, y nuevas maneras de pensar. Hoy es muy importante la creatividad, la innovación, ¿cierto? El pensamiento crítico. Entonces, yo los invito que durante esta presentación, que yo ahora voy a tomar un ejemplo y voy a ir mostrando las etapas de esta metodología, que es el ABP, los invito a pensar en cómo se relacionan un proyecto con todas estas habilidades. Si ustedes creen que al elaborar un proyecto y ejecutarlo, los estudiantes podrían desarrollar algunas de estas habilidades. Entonces, así como las bases curriculares, ¿verdad?, nos sugieren realizar investigación escolar, que fue lo que hablamos la semana pasada, también sugieren fuertemente utilizar la metodología de aprendizaje basado en proyectos, precisamente porque favorece el carácter interdisciplinario de las actividades, permite que varios profesores trabajen coordinadamente en un mismo proyecto y evidentemente porque debiera un proyecto desarrollar todas esas habilidades del siglo XXI que estábamos viendo recién. En la asignatura, por ejemplo, los que hacen clase en enseñanza media, en la asignatura de Ciencias para la Ciudadanía, hay explícitamente uno de los objetivos, señala diseñar proyectos locales, por ejemplo, basados en evidencia científica para la protección y utilización sostenible de los recursos naturales, considerando la eficiencia energética, reducción de emisiones, tratamiento de recursos hídricos, conservación de los ecosistemas, y gestión de residuos, entre otros. Por lo tanto, hay una invitación explícita, ¿cierto?, también en las bases curriculares a que los estudiantes hagan proyectos. Entonces, un proyecto tiene ciertas etapas, ¿ya? La primera etapa es la identificación de un problema, porque si no hay, o de una necesidad, si no hay un problema o una necesidad a la cual se deba responder, no tiene sentido hacer un proyecto para eso, ¿ya?
Luego hay una etapa de análisis donde se tiene que evaluar bien ese problema y cómo, y ver posibles respuestas a ese problema, posibles soluciones. Luego se diseña el proyecto, se planifica. Esto es como la planificación. Luego se ejecuta y finalmente hay que evaluar los impactos de ese proyecto. Por eso que nosotros siempre le estamos pidiendo evidencia, porque en este proyecto también nosotros después al final tenemos que hacer una evaluación, ¿verdad? Y tenemos que ver qué cosas resultaron, qué cosas habría que mejorar en otra oportunidad, o si valió la pena hacer el proyecto, tal vez no. Y asimismo tenemos que entregar evidencias también a Corfo, porque también ellos tendrán que evaluar, ¿cierto?, si en el fondo este proyecto cumplió con los objetivos que se planteó en un principio. Pero ustedes como docentes, a todas estas etapas de un proyecto se les agrega otra, que es el análisis curricular. Porque hacer un proyecto puede ser algo muy bonito, pero yo sé que los docentes, ¿cierto?, tienen que cumplir con los planes y programas, con los objetivos de cada asignatura, por lo tanto, no es llegar y ponerse a hacer proyectos, sino que tienen que estar enmarcados dentro de lo que son los objetivos de las asignaturas. Entonces, aparte de todas estas etapas, los docentes previamente debieran hacer un análisis curricular y ver ahí ciertos puntos de encuentro entre las asignaturas que les podrían permitir trabajar una determinada temática a través de la metodología del ABP. Entonces, para eso hay una tablita que yo se las voy a enviar por correo a todos. Este es un instrumento bien sencillo que permite orientar el trabajo interdisciplinario. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la asignatura 1, 2 y 3, supongamos que hay 3 profesores que quieren trabajar juntos, y aquí tenemos las habilidades del siglo XXI. Entonces, la idea es que se junten, cada uno, ¿cierto?, conoce los objetivos de su programa, y empiecen a clasificar, digamos aquí, pero siempre poniendo el foco en las habilidades, porque si nosotros ponemos el foco en los contenidos, por ejemplo, si quiere trabajar el profesor de lenguaje con el de ciencia, y ven los contenidos, no van a encontrar nunca esos puntos de encuentro. Entonces, ¿dónde hay que poner el foco? En las habilidades. Si ustedes ponen el foco en los objetivos de aprendizaje de habilidades, es muy probable que se den cuenta que esas habilidades en el fondo están parafraseadas, ¿cierto?, escritas de otra forma, pero en el fondo corresponden todas a alguna de estas habilidades del siglo XXI. Porque las habilidades del siglo XXI son transversales y están presentes a veces más explícitamente que otras, pero están presentes en todo el currículum y en todos los niveles. Entonces, esta tablita yo se las voy a enviar para que ustedes en algún momento, si desean hacer proyectos, puedan hacer este análisis curricular. Luego que se identifican las necesidades, se tiene que analizar el problema y definir bien el problema y los objetivos. Entonces, aquí solo para consensuar, ¿cierto? Entonces un problema va a ser la existencia de una situación no deseada y también puede ser la inexistencia de una situación deseada, no necesariamente un problema como tal, sino que puede ser una situación que nosotros deseamos y que en ese momento no está. En la definición del problema es fundamental que sea participativo y debe ser planteado de una manera concreta, porque después de que se define el problema, se empieza a diseñar el proyecto. Entonces, si el problema no está bien definido, todo el proyecto después va a estar mal. Entonces, a partir de ese problema se buscan soluciones, ¿cierto?, que sean viables, por lo tanto, es muy importante entender bien ese problema. Y para eso existen algunas técnicas, y esta es la más conocida, que se llama el árbol del problema. Entonces, ¿en qué consiste esto? Consiste en que acá, en lo que sería como el tronco del árbol, ¿verdad?, uno define el problema central, así como en términos muy generales. Pero después vamos desglosando un poco este problema y vamos viendo acá, en lo que serían las raíces del árbol, cuáles son las causas de ese problema, y las vamos anotando. Pueden haber causas más directas, ¿ya? Y pueden haber también causas más indirectas. Y por otro lado, en lo que es como la copa del árbol, ¿cierto?, irían los efectos de ese problema, ¿ya? Entonces, esto nos va a permitir conocer muy bien el problema o la situación a la cual nosotros le queremos dar respuesta a través de un proyecto. Yo aquí puse un ejemplo, supongamos que el problema detectado en su establecimiento es que hay una alta generación de residuos orgánicos. Supongamos que eso, y que no se gestionan adecuadamente.
yo me supuse ese problema. Cada uno en su contexto, ¿cierto?, valorar los distintos problemas que puede tener. Entonces, si hacemos un análisis de las causas, podría ser porque hay una falta de conciencia, por ejemplo, en la comunidad o las personas que manipulan la comida, ¿cierto?, en el establecimiento, sobre los efectos de la generación de residuos orgánicos. A lo mejor se generan muchos residuos que no debieran ser. O sea, por ejemplo, si los alumnos van a comer un almuerzo que tiene papas, es inevitable que esas papas haya que pelarlas y se genera residuo, pero a veces se generan más residuos de lo necesario. O a nosotros mismos en la casa, por ejemplo, nos pasa que a veces se pierden unas frutas, ¿cierto?, unas verduras porque compramos más de la cuenta. Entonces hay un tema ahí con la generación de residuos, y por otro lado, la gestión de los residuos que son inevitables, ¿verdad? También podría ser que haya una falta de conocimiento sobre qué hacer con esos residuos, en este caso compostaje u otra, o puede ser que también en el colegio exista falta de recursos para adquirir las composteras, o que falte espacio a lo mejor donde poder hacer esa actividad. Esas podrían ser las causas, pueden haber otras, ¿verdad? ¿Y cuáles son los efectos de los residuos orgánicos? Generalmente los más directos son malos olores, y obviamente que hay efectos que son ambientales, que tienen que ver, son más macro, ¿verdad? Que no son tan evidentes, pero son todos los efectos ambientales que tiene la generación de estos residuos. Entonces ahí tenemos un problema bien desglosado. Luego que está definido eso, se definen los objetivos de este proyecto. Entonces va a haber un gran objetivo, que es el objetivo general, ¿ya? Y para alcanzar ese objetivo general se definen una serie de objetivos específicos que son más puntuales. Para definir los objetivos es súper importante que sean específicos, que se puedan medir, porque el proyecto tiene una etapa que es la evaluación, ¿verdad? Entonces yo, para evaluar y para poder decir si este proyecto funcionó o no, los objetivos tienen que ser medibles, ¿ya? Tienen que ser también alcanzables, porque si nos proponemos objetivos muy grandes y no los alcanzamos, lo único que vamos a generar es frustración. Frustración en ustedes como docentes y también en los estudiantes, y no van a querer nunca más hacer proyectos. Tienen que ser relevantes y también tienen que tener un tiempo para cumplir, ¿verdad? Unos plazos. Entonces, para definir bien los objetivos también hay una estrategia, y se llama el árbol de los objetivos. Entonces nosotros vamos a pasar de un árbol del problema al árbol de los objetivos. Entonces vamos a transformar lo que es el problema central que teníamos, se va a convertir en este árbol de los objetivos en mi objetivo general. Y las causas se van a transformar en mis objetivos específicos. Esto que dice acá, los medios directos, son los objetivos específicos, los que atienden a las causas del problema. Y los efectos se van a transformar en los fines del proyecto, que sería como el impacto que podría tener ese proyecto, o el para qué hacemos las cosas. Entonces aquí, siguiendo el ejemplo, tengo aquí, ¿verdad?, el problema central: generación de gran cantidad de residuos orgánicos en el establecimiento, los cuales además no son gestionados adecuadamente. Entonces, ¿cómo yo transformo eso que es un problema en un objetivo? Yo digo, compostar los residuos orgánicos generados en el establecimiento. Esa es la solución, supongamos, que le vamos a dar. Para pasar de un problema a un objetivo, nosotros tenemos que cambiar las condiciones negativas a estados positivos. Entonces, esto que parecía un problema, ahora lo escribimos de una forma positiva. De la misma manera, por ejemplo, falta de conciencia o conocimiento de los efectos de la generación de los residuos, yo ahora lo escribo en positivo. Generar conciencia sobre los efectos. Es como escribir lo mismo, pero en positivo. Falta de conocimiento sobre técnicas para hacer compostaje. Entonces ahí yo pongo aprender, ¿cierto?, técnicas para compostar, por ejemplo. Y otra cosa que hay que hacer es identificar aquellos factores que no pueden modificar el proyecto. Por ejemplo, ahí mencionamos, que aquí no alcanzo a leer, pero mencionamos aquí que había falta de espacio, ¿verdad? Entonces, si el colegio no tiene espacio para hacer compostaje, es algo que difícilmente se va a poder solucionar. O sea, no está en manos de los estudiantes ni de los profesores
dar solución a ese problema, ¿verdad? Asimismo, por ejemplo, acá, esto que dice malos olores, entonces en positivo sería reducción de los malos olores generados. Los efectos ambientales, vamos a reducir la huella de carbono, por ejemplo, producida por el transporte y disposición de los residuos que se generan en el colegio. Si esto lo vemos acá, tenemos acá los problemas, ¿verdad? O sea, el problema central, las causas, las consecuencias, y acá tenemos entonces nuestros objetivos. Para corroborar que nuestros objetivos estén bien detectados, ¿cierto? O bien planteados, tenemos que hacernos esta pregunta. El objetivo general de un proyecto debe responder a la pregunta ¿qué? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a compostar residuos orgánicos generados en el establecimiento. Los objetivos específicos responden a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a lograr esto? Entonces vamos a generar conciencia sobre los efectos, vamos a conocer y aplicar técnicas de compostaje. Y la última debe responder, los fines del proyecto deben responder a la pregunta ¿para qué? ¿Para qué vamos a hacer eso? Ustedes saben que los alumnos son bien preguntones, entonces si no tienen claras estas tres cosas, muchas veces no quieren participar. Entonces, ¿para qué lo vamos a hacer? Bueno, para reducir la huella de carbono, para reducir los malos olores que se podrían generar en el colegio. Esto es un ejemplo, ¿verdad? No sé si en su colegio pasa esto. Entonces hay una forma también de escribir bien esos objetivos, ¿ya? Entonces aquí tenemos nuestro objetivo, compostar los residuos orgánicos del establecimiento. Ese es el objetivo. Pero habíamos dicho que los objetivos tenían que ser bien concretos. Entonces para eso está, digamos, esto que nos va indicando cómo tenemos que escribir el objetivo. Entonces, por ejemplo, los objetivos siempre empiezan con un verbo. En este caso, ¿cierto? Nuestro verbo es compostar. Eso es lo que vamos a hacer. Siempre los objetivos deben tener un indicador, porque eso nos va a permitir evaluar. Entonces, cuando nosotros decimos que vamos a compostar los residuos orgánicos generados en el establecimiento, vamos a compostar un 30%, un 50% o un 100%. Eso lo definen ustedes o con sus estudiantes. Vamos a compostar ¿qué cosa? Los residuos orgánicos generados en la cocina del establecimiento. El objeto sobre el cual recae el verbo, ¿verdad? A veces, dependiendo de la redacción, puede ir primero el objeto y después el indicador. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con la compostera inteligente, por ejemplo? ¿O vamos a hacer pilas de compostaje en el patio? ¿O vamos a adquirir una pila una batería de composteras de estas tradicionales y vamos a compostar ahí? Eso también se tiene que definir. ¿Cómo se va a hacer? Y también en tiempo. En un año, por ejemplo. A lo mejor aquí si ponemos vamos a compostar el 100% de los residuos que se generan en el colegio, tal vez el plazo debiera ser mayor. ¿Se fijan? Entonces, siempre recordar que los objetivos tienen que estar muy bien especificados, tienen que ser medibles, para eso es el indicador, ¿verdad? Tienen que ser alcanzables, ¿ya? Relevantes y tener una temporalidad, tener un plazo. Luego que se discutió, los estudiantes definen cuáles son los objetivos que van a hacer, comenzamos entonces el diseño del proyecto, que en el fondo es como la planificación. Y en esta planificación tiene que quedar muy bien descrito cuál es el problema, cuál es el objetivo general, cuáles son los objetivos específicos y las actividades asociadas, el tiempo de ejecución y los recursos que se van a utilizar. Entonces, para eso hay una serie de organizadores gráficos. Yo suelo ocupar también se los voy a enviar, pero si ustedes seguramente buscan en internet van a encontrar otras plantillas para diseñar proyectos. Hay muchas, ¿ya? Yo esta la encuentro sencilla. Si ustedes se fijan, tiene todas estas partes. El problema, el objetivo general del proyecto, la forma de difusión, porque también, así como las investigaciones escolares, es muy importante que los proyectos también se den a conocer dentro de la comunidad. Es parte de las habilidades de comunicación que tienen que desarrollar los estudiantes. Tenemos aquí entonces los objetivos específicos, ¿verdad?
Y fíjense que de los objetivos específicos se desprenden las actividades. Las actividades están relacionadas con esos objetivos específicos. Tenemos los tiempos de ejecución, formas de evaluación y los recursos. O sea, está todo lo que se debería conocer antes de empezar un proyecto. Entonces, siguiendo este ejemplo que yo le estoy haciendo, que el objetivo general sería compostar los residuos orgánicos generados en el establecimiento, a lo mejor un objetivo específico sería enseñar a compostar. Ya tal vez los alumnos que aprendan en una primera etapa podrían enseñar a los otros, o los profesores le enseñan a los estudiantes, pero no podemos compostar si no sabemos compostar. Entonces, a lo mejor un objetivo específico sería enseñar a compostar. ¿Y qué actividades podemos desprender de eso? ¿Cómo enseñamos a compostar? ¿Con qué actividades? Tal vez, por ejemplo, podría ser haciendo charlas, que los estudiantes construyan afiches y los peguen en algún lugar del establecimiento, haciendo demostraciones de cómo armar las pilas, por ejemplo, o a lo mejor todas esas actividades. Entonces, ¿se fijan la relación que hay entre las actividades y los objetivos? Esto es lo que yo quiero alcanzar, y la actividad es cómo lo voy a hacer, pero tiene que responder a ese objetivo. Entonces las actividades son tareas que deben ser realizadas para cumplir los objetivos específicos, como les decía. Hay que tener cuidado porque muchas veces se incorporan actividades que pueden ser muy interesantes, pero no aportan al logro de los objetivos. Entonces a lo mejor alguien me podría decir aquí, no sé, vamos a ir a una radio, no sé, a hacer una entrevista. No sé si eso aporta al logro de este objetivo por lo menos. ¿Se fijan? Y eso podría demandar tiempo, una serie de recursos, y no vamos a estar dando cumplimiento al objetivo. Entonces, esto es muy importante. Y las actividades deben tener un tiempo limitado, ¿cierto? Y se recomienda también que se identifique como la persona encargada de realizar cierta actividad. Todo eso debe estar en la etapa de diseño del proyecto, y todo eso se supone que lo tienen que hacer los estudiantes. La idea, a lo mejor en un principio los profesores pueden ir orientando, pero la idea es que siempre se vaya avanzando en grados de autonomía y sean los estudiantes los que vayan pasando por todas estas etapas, y ahí los docentes serían como el jefe de proyecto, el que va a ir supervisando que las etapas se cumplan. Entonces, para organizar todas estas actividades, se pueden usar un cronograma. Generalmente el más utilizado es la carta Gantt, ¿verdad? Yo aquí les dejo, este es un programa que es muy sencillo y que es gratuito. Ahí tienen yo les puedo enviar este link también para que ustedes lo puedan descargar. Es súper fácil de usar y sirve mucho para organizar todas estas actividades en el tiempo. Y entonces, luego de todo ese diseño, se pasa a la etapa de ejecución del proyecto. Entonces, esta etapa, ejecución o implementación. Y aquí es donde se hacen las cosas. Todo eso que se planificó, ahora se lleva a cabo. Entonces, durante esta etapa es muy importante hacer un seguimiento y control, porque los proyectos hay que evaluarlos al final, ¿cierto? Hay que evaluar el impacto de ese proyecto, los resultados. Entonces, durante esta etapa es muy importante hacer un seguimiento y control, tomar evidencia, tomar registro. Por eso que nosotros les pedimos fotos de lo que se hace, ¿verdad? Porque todo eso para nosotros es un insumo para hacer la evaluación final del proyecto. Entonces, el seguimiento de un proyecto son todas las acciones que permiten recolectar información sobre cómo se está llevando a cabo el proceso. Las acciones de seguimiento deben ser consideradas en la etapa de diseño. O sea, en la planificación ya debemos tener claro de qué manera vamos a tomar evidencia de las etapas, de las distintas actividades. ¿Ya? Y deben estar, como dice ahí, planificadas antes de su ejecución. Entonces, si volvemos a este formato, que fue el que les mencioné, ahí decía, ¿verdad? Están las actividades, los tiempos de ejecución y las formas de evaluación. Eso es cómo vamos a ir evaluando o registrando el cumplimiento de estas actividades. Ahí están, ¿verdad? Entonces, durante la ejecución, el seguimiento permite detectar problemas en el diseño del proyecto y corregirlos. Eso muy probablemente va a pasar. Permite una mejora constante de la organización y ejecución de las actividades del proyecto,
y permite producir datos necesarios para la evaluación final. Por eso que es importante que esas actividades siempre se registren. Y finalmente, cuando se termina un proyecto, se evalúa. Y aquí quiero mencionarles que también los proyectos escolares están como muy en línea con lo que establece el decreto 67, que es el decreto nuevo de evaluación. ¿Por qué? Porque un proyecto nos da la oportunidad de evaluar en todas las etapas, porque podemos evaluar en la etapa de diseño, ¿cierto? O sea, antes de la etapa de diseño, cuando se hace el diagnóstico. Podemos generar instancias de evaluación ahí. Podemos evaluar el proceso, ¿cierto? Durante la etapa de ejecución. Y podemos evaluar al final, mediante la evaluación final del proyecto. Entonces también como estrategia pedagógica y como instancia de evaluación es muy favorable utilizar esta metodología. Y al igual que la investigación escolar, como les decía también, a través de estas especies de feria o de stand que se arman, es muy importante que los proyectos se den a conocer, que tengan visibilidad, porque eso también influye en la motivación que puedan tener los estudiantes y a la vez los obligamos un poco a desarrollar estas capacidades de comunicación, que eso también es parte de la habilidad del siglo XXI. Entonces, si vemos nuevamente esto, después de todo lo que yo les he dicho, ¿les hace un poco sentido, por ejemplo, que en un proyecto los estudiantes tengan que utilizar la creatividad, el pensamiento crítico, por ejemplo, para ir evaluando si las cosas están saliendo bien o no? Seguramente van a utilizar herramientas digitales, ¿verdad? Entonces también van a estar desarrollando esta área. Si son problemas, como en este caso, ¿cierto?, del compostaje, que tiene que ver un poco con la responsabilidad social y personal que tenemos sobre el medio ambiente, por ejemplo. Y también la comunicación y la colaboración. Entonces, está muy relacionada la habilidad del siglo XXI con los proyectos. Y puse esta imagen acá. Me voy a apropiar de una frase que utilizó un profesor que conocí en la Universidad Católica, no recuerdo su nombre, pero me pareció muy interesante lo que dijo, que nosotros siempre nos han enseñado, ¿cierto?, esta es la famosa pirámide de Bloom, ¿cierto? Se supone que aquí las habilidades van de las más sencillas a las de orden superior, a las más complejas. Entonces nosotros siempre empezamos por acá, ¿cierto? Después comprender, aplicar y se nos acaba el año. Por lo menos a mí me pasaba eso. Entonces él lo que dice, sobre todo en tiempos de pandemia, es que nosotros deberíamos invertir la pirámide de Bloom, porque para recordar y comprender, los estudiantes tienen mucha información disponible, entonces esto tal vez es algo que los estudiantes podrían hacer solos, y aprovechar los tiempos que ahora son menores, ¿verdad?, que hay entre los docentes y los estudiantes, aprovechar para hacer, por ejemplo, para crear cosas. Es un proyecto que los chicos tienen que crear actividades, tienen que crear un diseño, ¿cierto? Tienen que crear soluciones, tienen que evaluar. Entonces, lo difícil, en las habilidades que sean difíciles, que los estudiantes reciban más apoyo de los docentes. Y lo que es más fácil, que el estudiante lo pueda hacer de manera más autónoma en su casa. O le damos un texto, le damos unas páginas para leer, etc. Les voy a enviar también, porque el Ministerio de Educación hizo un manual sobre el ABP, en donde ustedes van a encontrar, bueno, los aspectos, el marco de referencia, ¿cierto? Hay ejemplos de proyectos que se han llevado a cabo en distintos establecimientos, con los resultados y con todas las etapas. Hay instrumentos de evaluación, o sea, para evaluar todas las etapas de un proyecto, están ahí, es llegar y utilizarlos. Hay orientaciones para desarrollar proyectos, etc. Entonces es un documento que no sé si lo han visto, pero yo se los voy a enviar, para que puedan profundizar un poco más en esta temática. Ahí, bueno, dice, hay un listado de 32 proyectos que se han realizado y que han sido exitosos a nivel nacional. Entonces yo les dije, yo no les voy a contestar esta pregunta, ¿qué hacer con el compost? Lo que quería hoy día era un poco mencionar una metodología a través de la cual ustedes, al hacer esta misma pregunta a sus estudiantes, podrían utilizarla y dar respuesta a esta pregunta. Entonces vamos a dejar unos minutitos ahora para conversar y ustedes me digan, ¿qué podemos hacer con el compost?